Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Mensajitos que vienen del alma y que vienen de tu propio ser interno para hacerte ver muchísimas cosas, para hacerte abrir los ojos, para que despiertes sencillamente. Vamos a ver qué mensaje hay para ti. En este momento lo voy a leer en este instante. Y dice, ¿por qué no te escribe? ¿Por qué no tiene tiempo para ti? ¿Por qué será que hay que estar rogándole que por favor te escriba unas palabritas o por lo menos te diga buenos días, ¿cómo estás? O mira, te llamo para ver cómo estás. Discúlpame si no te llamé antes, estaba un poco ocupado, pero que se le ve el interés en justificar por lo menos esa ausencia. ¿Por qué no tiene tiempo para ti? Esa persona te hace creer y te hace sentir que realmente está tan ocupada que no te puede escribir, que no te puede llamar. Y te digo, esa persona te hace ver realmente que está muy ocupada. Pero ahora yo te preguntaría a ti, más bien yo te pregunto a ti, ¿tú estás enamorado de esa persona o enamorada? ¿Amas a esa persona? ¿De verdad la quieres? Ajá. Y si es así, es que tú tendrías o no tendrías ni siquiera 5 minutitos para hablarle. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo sacarías de donde fuera? Aunque sea en tu receso, en tu break, en el tiempo del almuerzo, en la tardecita. ¿Verdad que sí? En la nochecita. Ujú. Claro que sí, es verdad. Entonces, tú no te justifiques engañándote a ti mismo diciendo que es que no tiene tiempo. No te engañes. Si no saca tiempo para buscarte o hablarte, es que sencillamente no le interesas. Vamos a estar claros. No puedo decir otra cosa. Así es la vida, así son las cosas. Tú ves que esa persona pasa el tiempo, pasan los días, pasan 2, 3, 4 días y no te habla, no te llama. Entonces, ¿es que le interesas? Claro que no. Ponte tú al revés en el lugar. Ponte que eres tú el que tiene que buscar o llamar. ¿Por qué cuando tú le llamas no te contesta? ¿Por qué tarda en contestarte los mensajes? Porque no tiene tiempo, ¿verdad? No tiene tiempo. No le interesa ni siquiera lo que a lo mejor le digas. Pero tú sí estás disponible siempre para buscarle o para hablarle, ¿verdad que sí? Despierta y ponte en marcha, ¿sabes? Sal de ese charco y sigue adelante. Mi querido amigo, mi querida amiga, definitivamente hay que quitarse esa venda de los ojos. Hay que entender que 2 y 2 son 4. Tú no puedes obligar, eso sí, tú no le puedes obligar a que te busque, a que te llame, a que te escriba, a que te hable, a que venga a visitarte, a que te saque, a que tengan una cita. Tú no le puedes obligar, no lo puedes obligar. Pero definitivamente, por lo menos entonces, ponte, como quien dice, en tu puesto, pues, date tu puesto y desembárcate. Salte de ese barco antes de que ese barco se hunda. ¿Entiendes? Porque tú no estás ahorita, digamos, dirigiendo tu propio barco. Tú estás dirigiendo o alguien está dirigiendo ese barco tuyo y está haciendo contigo lo que le da la gana. Y tú allí esperando nada más. Esa persona nunca, eso sí que te lo digo, también te lo voy a decir, de verdad. Y yo sé que te va a doler bastante y vas a sentirte mal y vas a decir, pero ella sí que es cruel. No, yo no es que sea cruel, es que quiero decir las verdades. Esa persona no te va a dejar así tan fácil. No, porque sencillamente no eres de las personas que le va a armar un lío, le va a armar un zaperoco, no eres de las personas que le va a poner condiciones. Sencillamente tú aceptas todo lo que esa persona haga. ¿Por qué? Porque tú le justificas todo. Así de sencillo. Esa persona no se va a encontrar una ganga como esas en cualquier parte. A lo mejor sí tiene a alguien por allí que sí le aprieta los tornillos. Y entonces con esa persona, si está como quien dice, hop, hop, al giorno. ¿Por qué? Porque esa otra persona sí que le aprieta bien los tornillos. Pero como tú lo dejas pasar, porque tú todo le justificas, entonces ahí tienes, pues, ahí está todo. Ok. Ahí te dejo yo todo este mensaje que te acaban de mandar y también quiero ver cómo está la situación tuya ahorita en este momento con respecto al amor. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué te puede decir también el oráculo del amor o el oráculo de los enamorados. Vamos a ver qué hay. Con respecto a esa persona, ¿cómo estamos? Es que esa persona
probablemente haya algún futuro con esa persona definitivamente. ¿Crees tú que hay? Vamos a ver qué puede pasar. Puede pasar que sí, que a la larga esa persona, dependiendo como tú te manejes de aquí, de aquí en adelante, hay muchas probabilidades. Porque también te digo algo. A lo mejor le has acostumbrado tú a esa persona a ser así como tú eres. Pero una vez que tú cambies y que los papeles se intercambien, vamos a decirlo así, y que tú empieces a hacer ágilmente, con muchísima inteligencia, con muchísima dedicación, que esos papeles se cambien, se pongan al revés, vamos a ver, otro gallo va a cantar. Vamos a ver entonces qué sucedería. Vamos a ver aquí tu carta. Mira, esta persona o tú en este momento se están dando de verdad lo que se dice, estás dándote a valorar. Mira, el 7 de bastos, ¿qué significa? Esta persona está arriba en su pedestal. Esa misma persona se montó por sí sola. No fue que la montaron o tú la montaste o alguien te montó. En efecto que no. Sencillamente se montó esa persona por su propio esfuerzo y ahora está luchando con lo que está allá abajo. Luchando por sus valores, por defender su dignidad y sus valores. No está haciendo daño, no está haciendo nada, no está atacando. Sencillamente se está defendiendo con ese basto. Fíjate tú cómo son las cosas. Otra, mira. Esta persona probablemente después de todas las cosas que pasen se quiera hacer sueños algunas realidades. Porque todo depende, porque estamos entendiendo que despertaste, te pusiste en marcha, saliste de ese charco y seguiste adelante. Si no, aquí no ha cambiado nada. Si no, ¿de qué estamos hablando? Esto se supone que esta lectura es así porque alguien o porque el ser interno ha puesto ya, como quien dice, sobre la mesa que esto es lo que tiene que pasar. Y en base a lo que esto tiene que pasar, estas son las cartas. Entonces, habrá alguien que de verdad esté como queriendo hacer realidades esos sueños. Está imaginándose, esta persona está ahora imaginándose otras cosas, está queriendo como de repente, oye, mira, yo no conocía a esta persona como era, todo eso se lo está imaginando. Ahora ve realmente el respeto que tú te das. Quizás a lo mejor estás viendo para otro lado y esa persona se está dando cuenta que de verdad ya ni le pelas. Y eso es lo que esa persona ahora está sintiendo, que de verdad esos sueños tenían que haberse hecho realidad desde hace mucho tiempo, pero que por alguna razón esta persona, porque no tenía tiempo, esta persona perdió lo que perdió. ¿Te das cuenta? Mira lo que puede llegar a ser un cambio de actitud en uno mismo, valorarse uno mismo. Mira, aquí estoy viendo que tú estás como diciendo, ojalá regresara, ojalá viniera para que supiera lo que es bueno ahora. Ojalá se dé cuenta realmente el cambio que yo he tenido. Me encanta. ¿Y por qué no? Que se dé cuenta realmente cómo has cambiado, cómo ahora eres otra persona. Sí que te lo digo. Y sí, ahí se ve que esa persona está tratando de quizás justificarse, está tratando quizás a lo mejor de ver cómo puede, vamos a decir, dejar a un lado algunas emociones, poner las otras en otra copa, porque eso es lo que está haciendo ella, ¿no? Ella lo que está es metiendo en esa copa muy concienzudamente, muy calladamente, muy tranquilamente, metiendo las emociones que le interesan, los sentimientos que realmente le interesan, meterlos en esta copa. Y eso es lo que está haciendo esa persona ahorita en este momento, o por lo menos la relación en sí. La situación en sí sería esa, poner de un lado los sentimientos que no sirvieron y del otro lado poner los sentimientos que realmente valdrían la pena. Esto sería la conclusión de esta relación, si se quiere. Y mira, sí, hay un recomienzo. Muy probablemente pueda haber un recomienzo acá, pero todo depende de cómo tú te puedas valorar. Mira, 1, 2, 3 cartas salieron derechas, 2 invertidas. Esto quiere decir que hay muchas probabilidades de que haya una vuelta o que haya, como quien dice, un reconocimiento, si se quiere. Y estoy viendo este reconocimiento. Esta persona está reconociendo también
porque esta carta también puede ser para esa persona. Está reconociendo realmente los valores que te estás poniendo ahora, que ahora no eres la misma persona de antes, que ahora eres alguien que vale y mucho, y que probablemente ni siquiera esa persona tenga suficiente capital para pagar este valor. Déjame decirte, capital con respecto a amor, capital con respecto a actuaciones. ¿Me comprendes? Es lo que quiero decir, nada de dinero, sino en cuestiones de amor y de sentimientos y de emociones. Ahora sí se ve que el tarot te dice que hay muchas probabilidades de que haya una nueva inversión acá, o que se quiere invertir, pero todo depende también muchísimo de ti y cómo tú hayas podido administrar ahora esto, ahora cómo tú te defiendas aquí en este campo. Y sí, te dice también el corte de carta que ya tú no vas a querer más ilusiones. De ilusiones se vive y se muere de desengaño, ¿sabes? ¿Qué te quiere decir esta persona ahora, digamos, después de tantas cosas que han pasado? Porque esto puede pasar tiempo, ¿sabes? Esto puede pasar tiempo. Ponle tú, te lo estoy antes de lanzarte esta carta, la carta de los mensajes de amor. Ponle tú que esta persona definitivamente no entiende, no comprende, no sabe lo que significan valores, no entiende eso, no sabe qué es eso. Entonces resulta que esa persona sigue de largo, sigue su vida, no le interesa. Entonces yo te pregunto a ti, ¿es que tú has perdido? ¿Tú has perdido algo? Nada, todo lo contrario, porque en esta batalla has ganado el hecho de saberte valorar ahora y de dignificarte. Y quizás a lo mejor esta persona, si no volviera, ya sería así como una lección que tú tuviste, un profesor que vino a darte unas clases particulares y esta fue la clase que te dio y ahora se tuvo que ir. ¿Y qué ganaste? El diploma de valorarse y de dignificarse. Tómalo. Ok, quiero que quede claro eso, ¿verdad que sí? Vamos a ver ahora entonces qué te dice, qué te puede estar diciendo estos mensajes de amor y de confesiones. ¿Qué otra cosa te pueden decir? Vamos a ver. Dice, estoy listo. Estoy impaciente por empezar algo contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. Eso es lo que está diciendo esa persona. Yo no sé hasta dónde esto será así. Es lo que se ve, lo que se siente, porque creo que debe ser así por el hecho de esta carta. Que esta carta le corresponde a esa persona en la que esta persona está soñando despierta, está haciendo planes en su mente, tiene varios planes que quiere hacer y entre ellos entonces está empezar una aventura o algo contigo otra vez e irse a cualquier parte del mundo contigo, a donde fuera. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué vuelvo y repito esto? Porque has dejado, ¿sabes? Como las serpientes que dejan su vestimenta, dejan esa capa que tienen, que la dejan, mudan de piel. Eso fue lo que tú hiciste. Saliste de esa piel que tenía, que era una piel pobre, que era una piel que inspiraba a esa persona en no tener tiempo para ti. Y ahora sí va a tener tiempo. Y ahora tú vas a ver que esa persona sí que va a tener tiempo. Esa persona ahora sí va a saber lo que es tener tiempo. Y a lo mejor eres tú quien no va a tener el tiempo como le pasaba a esa persona. Pues ahora mira, ojos vemos, corazones no sabemos. Vuelvo y repito, como me quiero, me quieren. Como me valoro, me valoran. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, palabra cierta, por favor que te puedas suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues, un besito, bye bye.